Curso para guías de islotes de santidad. Legión de las pequeñas almas. Organiza Directiva Nacional de la Legión de las Pequeñas Almas de Chile. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. La Virgen María. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas, pequeñas almas? Llegamos a este nuevo curso para guías de islotes de santidad que lleva por título La Virgen María. Vamos a escuchar un canto para comenzar nuestra oración que nos abre el espíritu, ¿no es cierto?, para escuchar, conocer y amar más a nuestra Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Después de escuchar este hermoso canto, vamos a leer un testimonio que nos llegó de una persona que ama mucho a la Santísima Virgen. Querida Virgen María, tu amor y dedicación a Dios son un ejemplo inspirador para mí. Tu humildad y fe en la promesa divina me llenan de esperanza y fortaleza. Recuerdo la primera vez que escuché tu historia y cómo tu corazón dijo sí a Dios sin vacilar. Tu valentía y confianza en la voluntad divina son un modelo a seguir. Tu amor maternal por Jesús y por todos los que buscan a Dios es un refugio para mí. Tu intercesión y guía me han ayudado a encontrar paz en momentos de dificultad. Gracias, Virgen María, por ser un reflejo del amor de Dios. Tu belleza y santidad me inspiran a buscar la virtud y la santidad en mi vida.
Que tu amor y ejemplo sigan iluminando mi camino y el de todos los que te buscan. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagrémosle este curso a la Santísima Virgen, diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Amén. Jesús transfigurado, transfigúranos. María glorificada, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para profundizar en la persona de la Virgen María, hemos querido tomar en esta oportunidad el capítulo 8 del documento conciliar Lumen Gentium, donde se nos habla de la Virgen María. Capítulo 8. La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Punto 1. Introducción. La Santísima Virgen María en el misterio de Cristo. Queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos, Gálatas 4, el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió de los cielos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Este misterio divino de la salvación nos es revelado y se continúa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo, y en la que los fieles unidos a Cristo, cabeza, y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. La Santísima Virgen y la Iglesia. Efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Redimida de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo, y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios, Hijo, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo, con el don de una gracia tan extraordinaria, aventaja con creces a todas las criaturas, celestiales y terrenas. Pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdadera madre de los miembros de Cristo. Por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por ese motivo, es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia, y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad, y a quien la Iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, venera, como a Madre amantísima, con afecto de piedad filial.
Intención del concilio. Por eso, el Sagrado Concilio Vaticano II, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el Divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, cuanto los deberes de los hombres, redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, especialmente de los fieles, sin tener la intención de proponer una doctrina completa sobre María, ni resolver las cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente la investigación de los teólogos. Así pues, siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella que, después de Cristo, ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Punto 2. Función de la Santísima Virgen en la economía de la salvación. La Madre del Mesías en el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable manifiestan de un modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de la salvación, y vienen como a ponerla delante de los ojos. En efecto, los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación, en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco de una forma cada vez más clara la figura de la mujer Madre del Redentor. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de la victoria sobre la serpiente, hecha a los primeros padres caídos en pecado. Génesis 3. Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, que se llamará Emmanuel. Isaías 7:14. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de Él la salvación. Finalmente, con ella misma, hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía, al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. María en la Anunciación. Pero el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida, lo cual se cumple de modo eminentísimo en la Madre de Jesús, por haber dado al mundo la vida misma, que renueva todas las cosas, y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande. Por lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular. La Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia, a la vez que ella responde al mensajero celestial: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1.
Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo, obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María mediante su fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes, afirmando aún con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva, la vida vino por María. La Santísima Virgen y el Niño Jesús. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer lugar, cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, fue proclamada por ésta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, a la vez que el precursor saltó de gozo en el seno de su madre. Lucas 1. Y en el nacimiento, cuando la Madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su Hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Y cuando hecha la ofrenda propia de los pobres, lo presentó al Señor en el templo, y oyó profetizar a Simeón que el Hijo sería signo de contradicción, y que una espada atravesaría el alma de la Madre, para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2. Después de haber perdido al niño Jesús y haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su padre, y no entendieron la respuesta del Hijo. Pero su madre conservaba todo esto en su corazón para meditarlo. Lucas 2. La Santísima Virgen en el ministerio público de Jesús. En la vida pública de Jesús aparece reveladoramente su madre, ya desde el principio, cuando en las bodas de Caná de Galilea, movida a misericordia, suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías. A lo largo de su predicación, acogió las palabras con que su Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente. Lucas 2. Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida. Juan 19. Sufriendo profundamente con su unigénito, y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintió amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado.
y finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras: Mujer, he ahí a tu hijo. Juan 19. La Virgen después de la Ascensión. Por no haber querido Dios manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo, vemos que los apóstoles, antes del día de Pentecostés, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de éste. Hechos 1. Y que también María imploraba con sus oraciones el don del Espíritu, que en la Anunciación ya la había cubierto a ella con su sombra. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y fue ensalzada por el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores, y vencedor del pecado y de la muerte. Punto 3. La Santísima Virgen y la Iglesia. María, esclava del Señor, en la obra de la redención y de la santificación. Uno solo es nuestro mediador, según las palabras del apóstol, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella y de la misma saca todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. Maternidad espiritual de María. La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de la divina providencia, fue en la tierra la Madre excelsa del Divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas y humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó de forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. María mediadora. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación,
y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno, se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, lo cual, sin embargo, ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y redentor. Pero así como el sacerdocio de Cristo es participado tanto por los ministros sagrados cuanto por el pueblo fiel de formas diversas, y como la bondad de Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al Mediador y Salvador. María como Virgen y Madre, tipo de la Iglesia. La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues, en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también Madre y Virgen, precedió la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular, como modelo tanto de la Virgen como de la Madre. Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente, sino al mensajero de Dios. Dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8. Esto es, los fieles a cuya generación y educación coopera con amor materno. Fecundidad de la Virgen y de la Iglesia. La Iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios, aceptada con fidelidad, pues por la predicación y el bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacido de Dios. Y es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo y a imitación de la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. Virtudes de María que debe imitar la Iglesia.
Mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, Efesios 5, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. Pues María, que por su íntima participación en la historia de la salvación, reúne en sí y refleja en cierto modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre. La Iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad, y buscando y obedeciendo en todo la voluntad divina. Por eso también la Iglesia, en su labor apostólica, se fija con razón en aquella que engendró a Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal, con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres. Punto 4. El culto de la Santísima Virgen en la Iglesia. Naturaleza y fundamento de este culto. María, ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, que tomó parte en los misterios de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. Y ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Por este motivo, principalmente a partir del Concilio de Éfeso, ha crecido maravillosamente el culto del pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor, en la invocación e imitación de acuerdo con sus proféticas palabras. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Lucas 1. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, a pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente del culto de adoración, tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, y lo favorece eficazmente, ya que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, de acuerdo con las condiciones de tiempos y lugares, y teniendo en cuenta el temperamento y manera de ser de los fieles, hacen que, al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, y en el que plugo al Padre eterno que habitase toda la plenitud, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Espíritu de la predicación y del culto. El Santo Concilio Vaticano II enseña de propósito esta doctrina católica y amonesta a la vez a todos los hijos de la Iglesia
que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente el litúrgico, que estimen en mucho las prácticas en los ejercicios de piedad hacia ella, recomendados por el Magisterio en el curso de los siglos, y que observen escrupulosamente cuanto en los tiempos pasados fue decretado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos, y exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la palabra divina a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad de alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios, cultivando el estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores y de las liturgias de la Iglesia, bajo la dirección del Magisterio, expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen, que siempre tienen por fin a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. En las expresiones o en las palabras, eviten cuidadosamente todo aquello que pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otras personas acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. Recuerden finalmente los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Punto quinto. María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. Antecede con su luz al pueblo de Dios. Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que glorificada ya en los cielos en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura. Así en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios, como signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta que llegue el día del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Que nos alcance formar un solo pueblo. Es motivo de gran gozo y consuelo para este Santo Concilio Vaticano II, el que también entre los hermanos separados no falten quienes tributan el debido honor a la Madre del Señor y Salvador, especialmente entre los orientales, que concurren con impulso ferviente y ánimo devoto al culto de la siempre Virgen Madre de Dios. Ofrezcan todos los fieles súplicas apremiantes a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que ayudó con sus oraciones a la Iglesia naciente, también ahora, ensalzada en el cielo, por encima de todos los ángeles y bienaventurados, interceda en la comunión de todos los santos ante su Hijo, hasta que todas las familias de los pueblos, tanto los que se honran con el título de cristianos, como los que todavía desconocen a su Salvador, lleguen a reunirse felizmente, en paz y concordia, en un solo pueblo de Dios, para gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad. Hasta aquí, queridos pequeñas almas, lo que aprendemos de este capítulo 8 del documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Oración final.
oración final nos inspiramos en un brevísimo texto del tomo 1 del libro Mensaje, 12 de diciembre de 1965, donde Jesús dice lo siguiente, le dice a Margarita: échate en los brazos de mi santa y gloriosa Madre, es donde me encontrarás. En este texto Jesús nos invita al abandono, a la confianza, en la entrega en los brazos de nuestra queridísima Madre, la Virgen María. En María y por María encontramos a Jesús. María siempre nos lleva a Jesús. Como nos decía un obispo en una oportunidad, Monseñor Camilo Vial, siempre la devoción a María nos conduce a Cristo. No ocurre a veces con la devoción a otros santos, que a veces, lamentablemente, el pueblo de Dios a veces en algunos casos se desvía. Decía Monseñor Vial que siempre el amor a la Virgen, la devoción mariana, siempre nos lleva hacia Jesucristo nuestro Señor. Así que no hay nada que temer, ¿no es cierto?, en que ella pueda alejarnos de Cristo. Todo lo contrario, como nos enseña el Concilio Vaticano II, ella siempre nos lleva hacia el Salvador. Démosle gracias, ¿no es cierto?, al Señor, a la Santísima Virgen. Démosle gracias al Señor porque nos ha regalado esta Madre tan extraordinaria. Y volvemos nuevamente a consagrarnos a ella. Queremos consagrarle la Legión de las Pequeñas Almas para que nuestra Madre siga conduciendo la Legión por los caminos de Cristo hasta que lleguemos a la patria definitiva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus islotes de santidad, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Jesús transfigurado, transfigúranos. María glorificada, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Hemos presentado Y confiamos Curso para Guías de Islotes de Santidad, Legión de las Pequeñas Almas, organizado por la Directiva Nacional de la Legión de las Pequeñas Almas de Chile. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Nuestras almas son pequeñas, mas a ti están unidas. Eres tú quien nos consuela y sostiene nuestras vidas. Jesús, mi dulce Jesús, mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Por siempre, Señor, recibe las alegrías y penas que te entregan con amor. Estas tus almas pequeñas, Jesús, mi dulce Jesús.